a ver este pequeño vídeo que tiene que ver con navegadores web. Posteriormente, entonces, estaremos asignando la pregunta correspondiente como una actividad más de, del, del día de hoy, 21 de noviembre. Ok. Y uno de los errores más comunes en el mundo de la tecnología es creer que Internet y web son lo mismo. Son dos conceptos diferentes, son dos tecnologías diferentes, pero que obviamente se apoyan mucho y están muy relacionadas. Internet nació allá por los años 50, mientras que la web en los años 90, así que hay casi 40 años de diferencia. Entonces, ¿por qué la gente suele confundir a la web con Internet? Porque cuando llega a la web es el momento en que el público masivo empieza a usar Internet. Personas normales como tú, como yo, no ingenieros, no científicos, no genios de la computación que tenían que usar comandos complejos y saber mucho de tecnología para usar Internet. La web es la democratización de Internet. Y no solamente eso, sino que gracias a la web se crearon empresas multimillonarias, auténticos imperios de la tecnología, creando productos basados en web, navegadores, buscadores, redes sociales, aplicaciones web. Hasta la fecha, la web es el área de la tecnología más usada y con mayores aplicaciones. Y los navegadores son los programitas que te permiten navegar por la web, utilizar la web. Sin los navegadores no podríamos utilizarla. Sin embargo, la historia de los navegadores tiene bastantes oscuridades, bastantes secretos, bastantes intenciones de las empresas de dominar la web. Porque claro, si la gente necesita un navegador para acceder a la web y tú tienes ese navegador, tú puedes poner las reglas de la web, ¿cierto? En este video te voy a contar cuáles son los navegadores más importantes de la web y de paso vamos a hacer un breve repaso por su historia. Pero antes de hablar de la web y los navegadores, hablemos un poquito acerca de Internet, porque ya hemos dicho que son cosas diferentes. Internet es el sistema o la infraestructura de comunicación entre dispositivos de cómputo, es decir, cables, antenas, conmutadores, enrutadores, protocolos de comunicación. Por ejemplo, cuando tú envías un gigabyte de tu computadora a otra computadora, no se envía un gigabyte. Ese gigabyte se parte en muchos pedacitos llamados paquetes y esos paquetes se están mandando a través de un protocolo llamado TCP/IP. IP lo que hace es el enrutamiento, es decir, a través de la IP, los enrutadores pueden saber cómo llegar al destino, como si fuera un mapa, y TCP se encarga de ir viendo que los pedacitos coincidan con el origen y que podamos en el otro lado recuperar el archivo original. Es como una teletransportación, es una locura. Si quieres saber más del mundo de Internet, tenemos una especialidad de redes que te explica cómo funcionan todas las redes, cómo configurar redes, y puedes acceder entrando a ed.team/redes. Ahora sí hablemos de la web. Como ya te dije, Internet viene de los años 50, pero en aquellos tiempos era de uso meramente científico. Solamente personas con grandes conocimientos, con computadoras gigantescas que estaban en universidades, usaban Internet para compartir recursos. Ya en otro video hablaremos de la historia de Internet, que es muy interesante también. Pero tiene que llegar el año 1992 para que el científico Tim Berners-Lee piense en una forma de hacer más accesible el uso de Internet. Entonces él crea la web. Y la web no es más, en términos sencillos, que una forma de comunicar documentos a través de hipertexto. Es decir, enlaces. Lo que tú ya conoces es un enlace, le haces clic y te lleva a otra página, a otro sitio, ¿cierto? Eso es el principio básico de la web que crea Tim Berners-Lee. Es decir, en lugar de hacer comandos complejos para buscar información, ¿por qué no hacemos que un documento pueda conectarse con otros a través de estos enlaces? La pregunta sería, ¿y cómo así ese enlace me va a llevar al documento correcto? A través de un identificador llamado URL. Entonces él crea el protocolo HTTP, que es un protocolo para comunicarse, para que se comuniquen estos documentos, y el lenguaje HTML. Este lenguaje es el núcleo de toda la web. Obviamente la web de Tim Berners-Lee era una web en texto, no era cliqueable, no había un navegador gráfico, todavía teníamos que usar línea de comandos, pero era un gran avance.
gráfico, es decir, en vez de usar comandos, podíamos usar un mouse y darle clic a un enlace y nos abría otra página web. Era como magia. Sí, eso que para ti es normal, en aquellos tiempos era algo mágico, algo revolucionario. Poco tiempo después, los desarrolladores que crearon Mosaic se asociaron con el inversionista Tim Clark y crearon Netscape Navigator, el primer navegador importante de la historia de la web. Con Netscape comienza la historia de la web como la conocemos, porque el público de forma masiva empieza a descargarlo. Mosaic era un producto más cerrado para un público más tecnológico. Netscape ya es una empresa grande, es una empresa que aunque no tiene ingresos, es considerada por la prensa de aquellas épocas como una de las empresas más importantes de tecnología y que si salía a la bolsa, iba a ser la salida a la bolsa más exitosa. Y salen a la bolsa. Un año después de haberse creado la empresa, salen a la bolsa, es la salida de la bolsa más exitosa, y la empresa pasa a valer $2.000 millones. No 2.000 millones de hoy, 2.000 millones de 1995, imagínense. Increíble, y más increíble porque era una empresa que no tenía ingresos. Actualmente estamos acostumbrados a ver empresas de tecnología que no tienen ingresos, que queman dinero de inversionistas, pero aún así reciben más billetes y salen a la bolsa. Pero estamos hablando de 1994, era algo inaudito para la época. El punto es que Netscape sale a la bolsa, se hace súper poderosa, y obviamente eso hacía peligrar el reinado de Microsoft. El reinado de Microsoft era de la computadora personal. Esto de la web era algo nuevo y los tomó desprevenidos. Entonces Microsoft a toda prisa crea su navegador Internet Explorer para competir con Netscape y empieza la llamada guerra de los navegadores. Lo primero que inventó la gente de Microsoft fue comprar a Netscape, como el capítulo de los Simpsons. Cuando Netscape se negó, Microsoft les dijo, te vamos a copiar todas tus características hasta sacarte del mercado. Casi lo mismo que pasó con Facebook y Snapchat. Te vamos a copiar hasta desaparecer. Las historias se repiten, ¿cierto? El punto es que Netscape se negó, Microsoft fue muy duro con el desarrollo de Internet Explorer, cada uno daba sus propias funcionalidades para la web, si bien es cierto que Internet Explorer fue quien venció en esta guerra y luego puso sus propias reglas para la web, y los desarrolladores web que venimos de la vieja escuela sabemos lo difícil que era desarrollar para Internet Explorer porque no respetaba los estándares. Hay que tener en cuenta algo, no es que tampoco respetaba los estándares. Es más, el término estándar era como algo nuevo. La web era tan nueva que no había estándares. Se creó luego la W3C para fijar estándares y también se mandó a la asociación ECMA el desarrollo del estándar de JavaScript, ¿no? Para tener ciertas normas que respetar. Pero en aquellos tiempos no había los estándares como tal. Había una versión de web que funcionaba en Netscape, una versión de web que funcionaba en Internet Explorer, como diseñar una aplicación para dos plataformas diferentes prácticamente. Una cosa curiosa es que Netscape es quien desarrolla JavaScript. Bueno, siguiendo con la historia, Internet Explorer vence, para resumirlo, vence a Netscape, va copiándole, va mejorando, tienen mayores recursos, aunque Netscape tenía mucho dinero porque había salido a la bolsa, no podía hacerle frente a los recursos de Microsoft, pero además Microsoft jugó sucio. Si no hubiera jugado sucio, quizás la historia hubiera sido diferente. Y es que Microsoft vendía o licenciaba su sistema operativo Windows a todos los fabricantes, o a casi todos, de computadoras. Entonces, si tú fabricabas una computadora y esa computadora no llevaba preinstalado Windows, era prácticamente una sentencia de muerte, porque ¿quién te iba a comprar? Y Microsoft usó ese poder para amenazar a muchos proveedores, a muchos fabricantes de computadoras, que no se les ocurra traer preinstalado Netscape. Si ellos lo hacían, iban a salir del mercado porque les iban a quitar la licencia de Windows. O sea, boicot, sabotaje del más salvaje. No estaban jugando en las mismas condiciones, pero sí podía venir preinstalado Internet Explorer. De esa manera, pues el público común, tú sabes cómo es. Compré una computadora, ahí está el logo de la E, entonces dicen, bueno, esto es Internet, ¿para qué me voy a descargar otra cosa si ya viene acá? Ellos no saben toda la historia que hay detrás. De hecho, Internet Explorer ya murió, pero por muchísimos años mucha gente creía que ese era el logo de Internet. No de Internet Explorer, sino de Internet. Ese logo significaba Internet. O sea, a ese nivel habíamos llegado de que Microsoft usó su poder
Microsoft venció e Internet Explorer llegó a tener más del 90% del mercado de los navegadores, eso es monstruoso, es decir, podía poner sus reglas para la web, lo hizo a un costo muy alto. No todo fue bonito. En 1998 el gobierno inició un juicio por monopolio contra Microsoft por las prácticas que les he contado, que desgastó y estresó terriblemente a Bill Gates. Él mismo cuenta que sin ese juicio, los años siguientes en el mundo tecnológico podrían haber sido diferentes, porque al terminar el juicio en los 2000, él deja su cargo de CEO y pone a su socio Steve Ballmer como nuevo CEO de Microsoft. Y en los años 2000 empieza la famosa Web 2.0, en la que los usuarios no son meros consumidores, sino que participan. Llegan las redes sociales, llegan los buscadores, llegan los smartphones en esta década, y Microsoft había pasado a una etapa oscura, a convertirse en una empresa anticuada, una empresa que no innova, una empresa que no está en los titulares. Y aunque sí, tenía el navegador más usado del mundo, pero como no respetaba los estándares e imponía sus propias reglas sobre la web, le ganó muchas enemistades de los desarrolladores. Y eso le costó bastante años después cuando intentaron limpiar su imagen. Los dos navegadores que dieron inicio a la web, Netscape e Internet Explorer, hoy no existen, ya están muertos los dos. Así que de aquí en adelante todos los navegadores de los que te voy a hablar son navegadores que sí existen a la fecha y que son excelentes opciones para que tomes en cuenta qué navegador utilizar o qué navegador probar. En primer lugar, hablemos de Opera. Este navegador aparece allá en el año 1996. Sí, es de la época de la guerra de los navegadores. Empezó como perfil bajo allá en Europa y utilizaba un motor llamado Presto. En el año 2013 ellos se cambian al motor WebKit y más adelante al motor Blink. En este punto debo hacer una pausa y explicarte qué cosas son los motores. Los navegadores tienen dos motores. Uno es el motor de JavaScript, que lo que hace es interpretar el código JavaScript. Como en JavaScript está la lógica, mientras mejor sea ese motor, mientras más rápido sea ese motor para interpretar todo el código JavaScript y entender lo que los programadores están diciendo, más rápido será el navegador, obvio. Y el otro motor es el motor de renderizado. El motor de renderizado es el que se encarga de mostrar todo en pantalla, es decir, todo lo que llega por código lo traduce, entiende toda la geometría, los colores, las tipografías y las empieza a dibujar en pantalla. Y eso también es muy costoso en términos de recursos del navegador, de procesamiento. Entonces, esos dos motores son los que permiten que un navegador te muestre en pantalla lo que tú esperas ver, porque traducen el código y lo muestran. Entonces, el motor más usado hoy en día es Blink, porque es el motor de Google Chrome. Ahorita vamos a llegar a Chrome, ¿sí? Opera usaba su propio motor llamado Presto, luego se pasó a WebKit, el motor que creó Safari, y luego se pasó a Blink, con el que está ahora. Opera es uno de los mejores navegadores que existen y es uno de los navegadores que ha traído la mayor cantidad de innovaciones en el mundo de los navegadores, pero por alguna extraña razón los usuarios no le han dado su apoyo masivo como tal vez lo merecería. Por ejemplo, Opera fue el primero que trajo pestañas, algo que ahora es muy normal. En aquellos tiempos no había pestañas, había que abrir nuevas ventanas, nuevas instancias. Opera hoy por hoy tiene VPN integrado, tiene bloqueador de anuncios integrado, tiene un ahorrador de batería integrado, tiene las redes sociales, messengers integrados en el mismo navegador, tiene buscador de pestañas, tiene un montón de cosas espectaculares. Tiene una cosa que a mí en lo personal me fascina, que es que permite sacar un video y ponerlo en una ventanita flotante que es always on top, es decir, siempre está encima de todo. No hay ninguna ventana que tú puedas poner encima. Entonces a veces estoy poniendo videos de YouTube, música, y uso Opera y saco el video y lo pongo en una esquinita de la pantalla y siempre va a estar encima, no va a haber nada que lo tape. Es una función que a mí en lo personal me gusta mucho. Y en el año 2004 llegó Mozilla Firefox, o simplemente Firefox. La gente a veces confunde el nombre de Mozilla creyendo que es el nombre del navegador cuando es de la fundación, si tiene el otro que está detrás. Y este es uno de los navegadores más queridos por los desarrolladores, porque respeta los estándares, porque tiene una gran documentación. La Mozilla Developer Network es un lugar donde todo desarrollador va a hacer consultas. Adicionalmente tiene su versión para navegadores, para desarrolladores. También fue el primer navegador que le hizo frente, así de tú a tú, al poderosísimo Internet Explorer en sus tiempos, y empezó a crecer su propio mercado. Una cosa interesante es que este es el primer
entrabas a páginas para ver cuáles eran las extensiones que te recomendaban, tenías tus colecciones de favoritos, era hermoso usar Firefox en aquellas épocas. Lamentablemente nunca tuvo una cuota muy fuerte de mercado y aunque un tiempo estuvo creciendo muy duro, luego llegó Google Chrome a comerse todo el mercado que poco a poco había ganado a paso firme Firefox. Sin embargo, sigue siendo una gran opción y lo que ellos siempre promueven es la libertad, es la seguridad, es la protección de tu privacidad. Hoy por hoy Firefox tiene, además del navegador como tal, tiene algunos proyectos adicionales. Ha rediseñado su marca. De hecho, este es el logo nuevo, ¿no? El logo antiguo es igualito, pero con otro estilo, un estilo un poco más antiguo. Este es más moderno, sin trazos, con colores más suaves. Ahora, tiene un bloqueador de anuncios y un bloqueador de rastreadores. También tiene un gestor de contraseñas integrado en el navegador que se llama Firefox Lockwise y también tiene una funcionalidad que te permite saber si hay datos que podrían haberse filtrado, datos tuyos. Y por aquellas épocas, en el año 2003, aparece Safari, el navegador oficial de Apple. Y es que en los años 90 las computadoras de Apple llevaban el navegador Netscape, pero Netscape se murió. Y en el 97, Steve Jobs regresa a Apple. Apple no tenía plata. Y si tú te conoces la historia, debes recordar que Steve Jobs levanta el teléfono y le pide billete a su archirrival Bill Gates. Porque sin ese billete la empresa no levantaba. Así que era su prioridad. Billete. Listo. Bill Gates accede. Steve Jobs le dice que gracias a ese acuerdo el mundo será un lugar mejor. Y dentro de este acuerdo era que también ellos hagan software para las Mac. Así que crean sus versiones de Office y también Internet Explorer para Mac. Increíble, Internet Explorer corriendo en las Mac. Pero esto fue hasta el año 2003, mientras Apple iba desarrollando su propio navegador. Así que desarrolla su navegador. Recuerda que en el 2007 es el lanzamiento del iPhone y empieza toda la revolución del mundo móvil que hace Apple. Entonces, era una estrategia de largo plazo la que hizo Steve Jobs. Y le funcionó muy bien. Safari durante un tiempo estuvo disponible también para Windows, pero luego le retiraron el soporte. Entonces Safari está en los dispositivos iOS y en los dispositivos macOS. Lo que suele ser un dolor de cabeza para los desarrolladores porque hay algunas cosas que no se interpretan bien en Safari y si tú no tienes una Mac, no tienes modo de debuguearlas, salvo que te prestes una Mac o salvo que pagues alguno de esos servicios que emulan las Mac. Pero fuera de esta anécdota, Safari es un gran navegador que, entre otras cosas, introdujo el motor de renderizado WebKit, que durante varios años fue el más usado del mundo de la web, porque luego vino Google Chrome y también implementó WebKit. Y en el año 2008 llega Google Chrome, el navegador que hoy por hoy es el más usado del mundo y el navegador con el cual Google ha reforzado aún más su poderío y como en aquellos tiempos de Internet Explorer, dominar con mano de hierro la web. ¿Sí? Porque hay muchos productos de Google que no funcionan bien en otros navegadores. Y si la web es abierta, si la web tiene estándares, ¿por qué un producto de Google, que es web, debería funcionar mal en navegadores que no son de Google? Muy bien, muchachos. Entonces, espero que haya sido productivo al menos el vídeo, ¿verdad? Más que todo, pues haciendo algunas pequeñas comparaciones de los diferentes navegadores. Quería indicarles que el 5, nosotros voy a hacer una revisión del PowerPoint que ustedes tienen, ¿verdad? O sea, como el día 5, la próxima vez que nos vamos a ver es el día 5, ya le aumentamos la fecha le ampliamos la fecha de entrega. El 5 vamos a hacer una revisión de su trabajo. O sea que ese día vamos entonces a compartir, cada uno de ustedes va a compartir pantalla y me va a ir presentando, o sea, me va a ir enseñando el material que tenga adelantado para yo irle indicando si el proceso que estás haciendo es el correcto, ¿ya? Para que pues sepan. Cada uno tiene en su computadora, va haciendo elaborando todo lo que es el material y los controles que vas a aplicar en tu portafolio electrónico
para ese día lo vas a poner en práctica para ver si en verdad funciona con los requerimientos que yo les estoy pidiendo. ¿Estamos claros? Ok, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Obed, Rosaura, Julieski. ¿Estamos claros? Para ese día hacemos un ensayo. Sí, profe. Cada uno, si tenga su material, va a compartir pantalla. Yo voy a ver la computadora de ustedes, voy a ver su trabajo y les indico ahí mismo, pues ustedes me van a preguntarme, profe, esto no me funciona, qué es lo que tengo que hacer, hay algo que estoy haciendo mal, qué será, y resolvemos ese día. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, bueno, ese era el material entonces que teníamos para el día de hoy. Nos vemos el día 5, Dios primero. Hasta luego, profe. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.